Bien. Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos nuevamente en la revista Forbes Bolivia, abriendo un debate, por supuesto, sobre lo que está pasando tanto a nivel internacional como a nivel nacional respecto del impacto que ha tenido la pandemia del COVID, todos los efectos económicos especialmente, y bueno, los cambios que se han vivido también en Bolivia, en nuestro país, que han sido definitivamente significativos, ¿no? Estamos con Gonzalo Chávez, sin duda uno de los economistas más reconocidos de Bolivia, una larga trayectoria, director de la maestría de Economía allá en la Universidad Católica de La Paz, un hombre que tiene un prestigio no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional. Y queremos, por supuesto, conversar con él sobre estos desafíos que tiene la economía boliviana en un momento tan complicado, ¿no? Gonzalo, bienvenido, por supuesto, aquí a la revista Forbes Bolivia. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto conversar con ustedes, Carlos. Bien, la primera pregunta que queremos hacerte tiene que ver, por supuesto, con el contexto más particular que está viviendo Bolivia con este cambio de gobierno, un escenario definitivamente muy complicado por la enorme recesión en la cual está ya sumida la economía boliviana con más del 11%, y las primeras señales del gobierno de Luis Arce Catacora, en principio planteando algunas medidas todavía no demasiado claras, pero que marcarían un tono diferente tal vez para encarar la cuestión económica. ¿Cómo tú ves este cambio político en Bolivia y cómo ves la perspectiva para encarar este enorme desafío que es la crisis económica boliviana? Bueno, yo creo que hay que contextualizar muy bien del tipo de crisis económica que estamos viviendo, que se origina, yo diría, el año 2014, 2015, cuando el crecimiento de la economía boliviana, el Producto Interno Bruto, había llegado a 6.8%. Fue lo máximo que se logró en el periodo de la bonanza. Posteriormente a eso, debido a la caída de las exportaciones, especialmente de los precios de las materias primas como el gas o como los minerales, perdimos alrededor de 30% de nuestras exportaciones y a partir de eso sistemáticamente la economía boliviana se desaceleró de 6.8, 5, 4, el 2019 2.79 y por supuesto el 2020 con esa recesión de menos 11%, que se explica en gran medida por la pandemia y la cuarentena, que fue un shock de oferta. Hubo decrecimiento en la economía desde ese periodo, a pesar de que el gobierno de Morales utilizó más de 8.500 millones de dólares de nuestras reservas internacionales para atenuar la caída en inversión y gasto público, lo que hizo que la situación económica no sea tan dura. Pero fuimos cuesta abajo en la rodada, como dice el tango argentino, desde el 2015. Paralelamente teníamos problemas ya muy serios por el 2014-15 de déficit público, primero 3.5, después 6, 7. Entre el 2015 y el 2019, el déficit público fue de 6.77% del PIB. Estamos entrando ahora al año 2020, estamos cerrando el 2020 con un déficit público de 12%, pero el déficit acumulado en promedio fue 6.77. Son 7 años de déficit público consecutivo. Al mismo tiempo tuvimos pues déficit comercial. Nuestras exportaciones fueron menores que nuestras importaciones y eso se registra como un 3% del Producto Interno Bruto ya hace 5 años. Pérdidas de reservas internacionales ya mencionadas, en fin, un deterioro macroeconómico complejo que lamentablemente pues se profundiza con la pandemia y con la cuarentena. Entonces, o sea que, para que quede claro, no podemos achacar todo a la pandemia, sino que venimos arrastrando un proceso más largo donde también el anterior gobierno de Morales ha tenido una responsabilidad, especialmente en el déficit público, como tú dices, ¿no? Así es, este es un deterioro que el punto de inflexión se produce pues el 2015 también claro. En el sector externo y las variables macroeconómicas se complican, ¿no es cierto? Y por supuesto esto es dramático ya cuando viene la crisis de la pandemia y la cuarentena que para el aparato productivo y nos lleva a una recesión
de menos 11%. Claro. Entonces, si tienes esa perspectiva para resolver el problema, las medidas tienen que ir a cambiar el patrón de desarrollo Ujú, y no simplemente el modelo económico. ujú, Porque la crisis que estamos viviendo es del agotamiento de un patrón de desarrollo basado en recursos naturales y que utilizó mucho el sector comercial, creó una burbuja de consumo que generó una sensación de riqueza, pero no de desarrollo. Y eso ha ocurrido por lo menos en diferentes momentos, en los 70s, ahora en los últimos años, eh, cuando hay un auge en las exportaciones, cuando hay un contexto externo fabuloso, y este modelo primario exportador rentista, que ahora tiene un impacto ambiental mucho más duro que en el pasado, pues ya ha sido administrado por modelos económicos más neoliberales, y también por ujú, modelos económicos más estatistas, ujú, con resultados de largo plazo muy similares. Tasas de crecimiento del ingreso per cápita cercano al 3%, muy próximo de la tasa de crecimiento de la población, por lo tanto, una generación de riqueza muy lento en 185 años de historia republicana, ¿no? ujú. Entonces, eso hay que entender que esta crisis ha acelerado y ha reflejado y ha puesto en una exponencial muy grande. Entonces, no se trata simplemente de resolver la crisis incrementando consumo o ayudando a algunas empresas, metiendo dinero en la economía, Ujú, porque esto no fue un resorte que fue atrás y que ahora vamos a aceitear mejor el resorte, le vamos a colocar más ujú, dinero y el mismo resorte, que está una maravilla, va a volver. No es así. Este resorte, cuando volvió, destruyó cadenas productivas, destruyó ujú, muchísimas cosas. Por lo tanto, la economía del futuro ya tiene un techo de crecimiento que va a estar en torno de 3-4%, porque en este periodo hemos sufrido deterioro del producto potencial, significa de la base material, productiva de la economía. Entonces, ya no vas a poder crecer al 5 o 6% porque la carcasa, la estructura económica ha sido destruida. ujú. Entonces, volver a crecer a esos ritmos más elevados de 5 o 6% va a requerir de un cambio estructural del patrón de desarrollo que nos lleve, ¿no es cierto?, a construir o a reconstruir una economía más verde, más digital, más diversificada, más inclusiva. Entonces, Ahí quería yo creo que esa es la preguntarte, Gonzalo, aproximación correcta. Sí, ahí quería perdón. preguntarte, pareciera, no sé, capaz que me equivoco, que cambiar Mm. el patrón de desarrollo es una medida, es un proceso de largo plazo, no es de la noche a la mañana. ¿Podrías tú diferenciar o hay que diferenciar medidas urgentes para reactivar la economía? Ahí el gobierno plantea reactivar la demanda, plantear alguna baja de impuestos. ¿Diferenciarías tú medidas urgentes de lo que sería ya de fondo cambiar el patrón de desarrollo? Mira, yo creo que se pueden hacer varias cosas de manera simultánea. Esa es la enorme Ah, ya. oportunidad que tú tienes ahora. Entonces, si tú vas en el cortísimo plazo, por supuesto que entregar bonos, mejorar transferencias a la gente, son los salvavidas, si quieres, de Ujú, cortísimo plazo. ujú, Pero pasada esta emergencia, tú puedes tener políticas públicas, por ejemplo, de creación de empleo de calidad, apoyando ecosistemas con sectores empresariales, apoyando la transformación energética, es decir, crear programas en todo Bolivia, en las ciudades, con las empresas, para reactivar la economía, pero también para crear una nueva matriz energética, apoyar la energía solar, apoyar la energía eólica. Tú puedes en la educación hacer un cambio radical, ¿no es cierto? Porque ujú. ahí tienes esa oportunidad creando nuevos espacios. Por ejemplo, en el corto plazo, tú puedes hacer simultáneamente reactivación del sistema educativo, pero al mismo tiempo crecimiento de largo plazo. Ujú, Reactivas la economía, ¿no es cierto?, creando infraestructura nueva para la educación, dotando de Internet, ¿no es cierto?, dotando de computadoras, dotando de educación digital a las escuelas, a los colegios, a las universidades, y de esa manera estás apostando ya a una economía digital, ujú, estás cambiando las bases de lo que era la educación tradicional, yendo a la educación
híbrida, ¿no es cierto? Una educación parte presencial y parte en línea. Puedes también crear infraestructura nueva de educación, ¿no es cierto? Donde al mismo tiempo atiendas salud, educación, cuidado de la gente de la tercera edad, apoyo a las empresas, a las pequeñas empresas, emprendimiento, creando naves de futuro, ¿no es cierto? Es decir, como ahora vas a tener que hacer mucha inversión en infraestructura, tú puedes crear en los barrios pobres, en las ciudades más pequeñas, infraestructuras que lleven, digamos, el futuro a eso. Y ahí tengas postas sanitarias de calidad, tengas sistemas educativos diferentes, nuevos, donde los niños aprendan tecnología, emprendimiento, innovación. Ahí puedes tener espacios para que la ciudadanía se reúna a trabajar, a producir, tener espacios de cowork, tener bibliotecas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estás haciendo? Apostando al capital humano, apostando a la recuperación de la salud, pero estás creando la base, el pavimento, ¿no es cierto?, para un nuevo modelo económico. Lo mismo puedes hacer en nuestras ciudades, especialmente Santa Cruz, Cochabamba, donde eso es posible, pues hacer reactivación en base a ciclovías, por ejemplo, de tal manera que eso ayude a que manejemos, hagamos menos polución y creamos una infraestructura de una ciudad inteligente. En fin, es posible una recuperación verde, es posible una recuperación digital, es posible una recuperación de transformación energética que vaya pavimentando el cambio del patrón de desarrollo, que sin duda alguna no va a ser hecho de la noche a la mañana. Pero en la recuperación, la idea no es, ok, recuperemos el pasado, sobre el mismo hueco volvamos a llenar y a ver, veremos qué pasa después y recién comenzamos a hacer las cosas. Claro. Todos los países están frente al desafío de simultáneamente producir recuperación económica y al mismo tiempo pavimentar las vías de un nuevo modelo de desarrollo más inclusivo y verde. Ahora, definitivamente el aporte y la participación del sector privado es fundamental en este proceso. ¿Es buena idea imponerle un impuesto a la riqueza, como ha planteado el gobierno, argumentando de que ya otros 10 países, incluyendo Estados Unidos, también lo tienen, para que esos aportes puedan de alguna manera, supongo, solventar el déficit fiscal y reactivar la economía? ¿Cómo ves tú este impuesto a la riqueza? Mira, yo creo que evidentemente en el cortísimo plazo hay hambruna fiscal. El Estado está prácticamente sin dinero, tú necesitas nuevos ingresos, vas a tener que prestarte plata de afuera para el cortísimo plazo, es decir, vas a tener que hacer un esfuerzo fiscal y financiero muy grande y parte de ese dinero tienes que trabajar y desarrollarlo junto al sector privado. Entonces, yo creo que el país necesita en el cortísimo plazo un gran pacto social y político. Salir de esta profunda crisis económica no va a ser muy sencillo si no estamos con cierto horizonte de estabilidad política. De estas crisis graves como la que estamos atravesando, cuando uno ve la historia de la humanidad, han salido con pactos y con programas como el gran acuerdo, el Great Deal de Estados Unidos pues, en los 30, como el Pacto de Moncloa en los años 80 en España, o como el Plan Marshall en los años 40, 50. Es decir, las sociedades cuando enfrentan situaciones límites tienen que ser capaces de entender que tienen que sobrevivir y la manera de hacerlo es con algún equilibrio político y que te dé un horizonte de planificación de mediano y largo plazo. Dicho esto, eso significa que este esfuerzo de guerra y de recuperación que vamos a hacer tenemos que financiarlo. Pero el financiamiento no puede ser simplemente con uno o dos impuestos. El país requiere una reforma tributaria que incluya, ¿no es cierto?, a muchos sectores que no pagan impuestos en el país, que básicamente están en el sector informal, ¿verdad? Y hay sectores donde seguramente tendrás que ayudar inclusive a que paguen menos impuestos, a otros ajustarlos, pero eso hace parte de una reforma tributaria también pactada. Claro. Entonces, en ese contexto, tú anunciar un impuesto que además es relativamente bajo para las necesidades que tienes. Se calcula que si ese impuesto funcionase, ¿no es cierto? Estamos hablando de 300, 400 millones de dólares de ingresos, cuando el país necesita entre 5,000 y 7,000 millones de dólares para
encarar desde el sector público y privado la recuperación. Claro. Este es un impuesto, además, operativamente muy difícil de implementar, porque ¿cómo vas a medir riqueza? ¿No es cierto? Evidentemente, solo algunos países del mundo tienen eso, porque es muy complejo medir la riqueza de tus acciones, de tus casas, de tus stocks, de riqueza nacional y riqueza internacional, que tengas afuera. Yo creo que es muy difícil controlar eso, especialmente en una economía donde el 60% de la producción es informal, Claro. donde el 80% del empleo es informal y la riqueza está oculta de diferentes tipos de manera. Entonces, es muy peligroso que solamente quieras cobrarle a ciertos grupos que ya pagan impuestos, que están en la mira, que los conoces y que no tengas la oportunidad de hacer un pacto para que todos paguemos más impuestos para que salgamos de esta situación económica. Entonces, como una medida aislada, creo que puede ser contraproducente, pero si estuviera en el marco de una reforma tributaria profunda donde todos los actores mejoremos el pago de impuestos, probablemente podría ser interesante, porque además tenemos que cruzar información, ¿no es cierto? Claro. Hay mucha riqueza que en Bolivia, por la economía informal y por la economía subterránea, negra, ilícita que existe, pues es muy difícil detectarla, ¿no? Claro. ¿Cómo ves a Bolivia en el frente regional? ¿Estamos mejor o tan mal parados? Han caído las reservas, creo que el 13% internacionales. Tú dices, se necesitan entre 5.000, 8.000 millones de dólares de préstamos de afuera, supongo, para poder inyectar a la economía. ¿Cómo ves a Bolivia en el frente regional y vinculado con sus deudas externas? Mira, yo creo que a pesar de que las condiciones económicas son sumamente difíciles, no todos los indicadores son tan malos. Yeah. Uno de los mejores indicadores que tenemos es la deuda externa, ¿no? La deuda externa el año 2005 era el 64% del Producto Interno Bruto. Nos perdonaron la deuda en esa época y cuando asume el presidente Morales, la deuda externa baja a 14% del PIB. Entonces, el gobierno de Morales recibió una lluvia de dinero debido a los precios de las materias primas que subieron mucho y además encontró un país sin deuda prácticamente. Esa deuda, hasta el periodo de Morales, subió alrededor de 25% del PIB. Y durante esta crisis, la pandemia, durante el gobierno de Áñez, probablemente llegó al 30% del PIB. Pero 30% es muy razonable y tú tienes ahí un margen de acción para endeudarte que podría llegar a un 50% y no haber muchos problemas, ¿no? Japón tiene 234% de su PIB de deuda, Estados Unidos 104%, claro. Grecia igual 150%, es decir, eso es una convención, eso obviamente, pero eso depende de la reputación, la credibilidad y la fuerza que tengas en el sistema internacional para decirles, miren, yo tengo 30 claro. Y puedo llegar a 50 y eso es una maravilla y ustedes me pueden prestar porque yo soy creíble, tengo reputación y estoy haciendo bien las cosas. Entonces, en ese contexto, yo decía que Bolivia necesita entre 5.000 y 7.000 millones de dólares, pero parte vendrá pues del ahorro interno que consigamos, del apoyo de nacional, pero tal vez unos 2.000, 3.000 millones de dólares necesitas de afuera. Entonces, si tú puedes endeudarte hacia afuera, pero eso va a depender de un enorme pragmatismo que tengamos con los mercados financieros y con los organismos internacionales, para que esa plata pues llegue rápido a Bolivia y ojalá con menos condicionalidades. Y cuando tú hablas de 2.000, 3.000 millones de dólares, son pocos organismos internacionales que tienen esa plata ahora, porque todo el mundo está pidiendo plata a las instituciones internacionales. Entonces, el único que tiene la espalda financiera en la actualidad para prestarte así una cantidad enorme de dinero es el Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial, la CAF, son de una escala mucho menor, ¿no es cierto? Mucho menor. Y ahí tenemos un problema ideológico con este gobierno de que no quiere saber nada del FMI. Bueno, vamos a ver si prevalece la ideología o el pragmatismo en el manejo económico, porque también el Fondo Monetario Internacional no es el cucu de los años pasados, digamos, que te prestaba ese dinero y te imponía las cosas, sino mira cómo ha negociado con Argentina que le debe 50.000 millones de dólares. Entonces, creo que también en los países amigos, en la región, ¿no es cierto?, está cambiando la idea
Está pasando lo mismo que pasa a nivel local. Los bancos tienen que ayudar a la gente a pagar. Los bancos internacionales tienen que ayudar a los países a que podamos pagar. Entonces, yo creo que se van a abrir, va a haber mayor flexibilidad, ya no va a ser el viejo Fondo Monetario Internacional con las condicionalidades duras que tenía en el pasado. Pero todo eso va a depender de cómo manejes tus relaciones internacionales, ¿no es cierto? Claro. Y vamos a ver cómo nos aproximamos o nos alejamos de Estados Unidos. Con Biden las cosas podrían ser diferentes. No nos olvidemos que el presidente del BID ahora es norteamericano y no nos olvidemos que quien tiene un poder de veto, por lo menos en el Fondo Monetario Internacional, son los Estados Unidos. Hay que ver el tema europeo. Entonces, la política externa internacional, pues, debería direccionarse a un mayor pragmatismo, porque lo que el país necesita son divisas, 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 sea aumentando nuestras exportaciones, sea prestándonos plata, sea trayendo inversión extranjera directa, sea emitiendo bonos en los mercados financieros internacionales para que te presten dinero. En fin, ¿no es cierto? El nombre del juego de los próximos meses son una mayor cantidad de divisas que necesitas, porque tienes que recomponer reservas o mantenerlas por lo menos en lo que están, unos 5.500 millones de dólares, y mandar la señal a los agentes económicos, personas y empresas, de que en el país a futuro va a haber divisas. Esa va a ser una forma, por ejemplo, de comenzar la reactivación, pero también de generar estabilidad, especialmente en el tipo de cambio. La última y muy cortita. ¿Eres optimista o pesimista respecto a lo que va a pasar el próximo año? ¿Se puede esperar una salida en B, no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional, respecto de esta gravísima crisis que se ha vivido con la pandemia? Sí, mira, yo creo que yo soy relativamente optimista. Creo que la sobrevivencia, la resiliencia de las personas y de los países es muy alta. Entonces, creo que sí es posible, haciendo bien las cosas, rebotar. El problema no va a ser rebotar al año, va a ser mantener el rebote el 22, el 23, el 24. Porque el riesgo es que tengas una crisis no del tipo B, sino del tipo W. Subes y después caes. ¿No ves? Claro, Haces claro. el esfuerzo, pero no puedes sostener ese esfuerzo. Claro. Entonces, es posible un rebote, ¿no es cierto? Porque están mejorando las condiciones en la China, en Estados Unidos está un poco mejor, pero la gran amenaza y la gran incógnita, no sabemos qué va a pasar con la pandemia, el rebrote, la vacuna. En Europa estaba recuperándose mejor, ya estaban encaminadas ciertas cosas y han tenido que cerrar nuevamente varios países porque ha habido el rebrote del coronavirus, ¿no? Entonces, vamos a ver si en América Latina y en Bolivia tenemos eso y cómo lo vamos a afrontar. Entonces, hay mucha incertidumbre a futuro, ¿no es cierto? Y vamos a tener que vivir prácticamente al día, haciendo proyecciones muy de corto plazo, ¿no? Perfecto, Gonzalo. Muchísimas gracias por este contacto con Forbes Bolivia. Vamos a estar, por supuesto, siguiendo y tomándole el pulso a la economía, que es tan importante para todos los bolivianos, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Carlos. Muy amable.